Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros, de accidentes personales, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que lamentablemente, dada la siniestralidad vial que hay en nuestro país, debemos tener en cuenta. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Daniel Marx. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Sebastián Maril para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias, Sebastián. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica. Y el lunes el gobierno presentó el presupuesto nacional para el 2019 con un panorama de lo que espera justamente para el año que viene en materia económica. Y Santi, bueno, el dato que generó más dudas es el valor del dólar el año que viene de un promedio de 40 pesos con 10, similar, ¿no?, al valor que tenemos hoy. Y si bien es difícil, ¿no?, anticipar lo que va a suceder con la divisa, la verdad que la cifra no me parece una locura. La verdad que, como venimos diciendo acá, el dólar hoy está en un nivel alto y si el gobierno logra controlar en los próximos meses el proceso inflacionario, tranquilamente podría estabilizarse en torno a la trayectoria que plantea, ¿no?, el gobierno en el presupuesto que presentó el lunes. Sí, Ale, creo que lo que está detrás de ese número es la idea de que efectivamente se produjo el famoso overshooting, ¿no?, de que el dólar ha subido demasiado y que por lo tanto va a tener que bajar un poco los próximos meses y entonces quizás después retomar la senda alcista durante el 2019 para terminar en valores similares a los actuales. Recordemos que la inflación prevista para el año próximo es del 23%, entonces uno podría, bueno, esperar que de alguna manera también el dólar acompañe esa suba de precios luego de que se produzca una baja, si efectivamente, como hoy mostraron los mercados, la cosa se estabiliza del lado financiero. Santi, en consistencia, ¿no?, con esta estimación, con este pronóstico, el Banco Central viene jugando fuerte, ¿no?, en los últimos días para evitar, ¿no?, que el dólar supere justamente este techo psicológico, ¿no?, que se ha planteado de 40 pesos, ¿no? Sí, hoy solamente bajó 40 centavos para darte una idea y realmente fue un día muy bueno en los mercados, como seguramente vamos a hablar en un ratito, Ale. Pero te voy a dar algunos números también del presupuesto que llamaron la atención. Por supuesto que esta discusión recién empieza, que va a haber que negociar el respaldo de las provincias, que seguramente habrá cambios. Pero además del valor del dólar y la inflación, el presupuesto prevé una caída del nivel de actividad de 0,5%. Hace apenas algunas horas, el INDEC dio a conocer que el segundo trimestre del año tuvo una recesión de 4,2%. 4,2%, también producto de la sequía. Y agreguemos que en el proyecto también se prevé una caída del 2,4% para este 2018, ¿no? Y parece que entonces la recesión continuaría durante el año electoral. Y también el número que llamó mucho la atención es el famoso déficit cero. Déficit cero que plantea el gobierno para 2019, al menos en términos de déficit primario, y si uno computa el pago de los intereses de la deuda, el déficit estaría en torno al 3% del producto. Realmente sería un avance muy significativo respecto al nivel de partida que, recordemos, hace 2 años estaba por encima del 7%. Sí, sí, lo hemos dicho acá, si el gobierno logra este objetivo, va a ser un hecho histórico, ¿no?, reducir en más de 2 puntos del PBI el déficit fiscal primario en un año con elecciones presidenciales, Santi. Sí, realmente inédito, va a requerir mucho respaldo político, una sintonía muy fina de negociación, pero por supuesto que esto, la estabilidad, digo, no solamente atañe al gobierno nacional, sino que las provincias también, ¿no?, se ven necesitadas de tener cierta estabilidad social, los gobernadores, con miras a fin de año. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de seguros, de accidentes personales, de cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que lamentablemente, dada la siniestralidad vial que hay en nuestro país, debemos tener en cuenta. Yami. Así es, la posibilidad de contar con un monto de dinero cuando uno tiene un problema, un accidente, una lesión determinada por un médico a partir de un agente externo, un golpe o incluso lo que es envenenamiento. Entonces vemos como siempre el ejemplo. En el ejemplo podemos saber
¿De cuánto dinero por mes es que estamos hablando que uno tiene que pagar para acceder a esta cobertura y desde ya cobrarla si tiene el problema? En el ejemplo concreto del día de hoy tenemos a una persona de 40 años con empleo administrativo y el primer caso que vamos a analizar es por una suma de 1 millón de pesos, ¿sí?, en caso de muerte o incluso también de invalidez. Vemos entonces en pantalla, ¿sí?, y arrancamos en 250 pesos por mes para Integrity, de las compañías consultadas las más económicas, CNP 255, 263 para la segunda, Allianz 266, 268 para Zurich, La Caja 269 pesos, 269 también para SMG, Meridional 277, Sura 279, cierra la lista Río Uruguay con 281 pesos por mes. Ese es el monto que usted paga si quiere acceder a un seguro contra accidentes personales. Si también desea agregarle, ¿sí?, un monto asociado a gastos médicos, lo que hicimos para este ejemplo puntual, siguiendo el lineamiento del ejemplo anterior, es agregar gastos médicos. Los gastos médicos, en este caso, en torno a los 60.000 pesos. Y ahora vemos con 321 como Integrity, ¿sí?, pasa de 250 que les habíamos mencionado antes, ahora a 321, para una suma en este caso de 50.000 pesos. 329 Allianz, la segunda 330, todos entre 50 y 60.000 pesos por el tema de la asistencia médica. Meridional 338, SMG 339, Sura 341, 343, Río Uruguay, La Caja 345, 345 pesos también para Zurich. Como siempre, importantísimo, si usted está interesado en este producto, consultar a más de una compañía. Bueno, como vemos siempre, productos realmente accesibles que ofrece el mercado de seguros para hacer frente a los riesgos a los que uno está expuesto. Vamos a comenzar ahora con lo sucedido en los mercados de capitales y una de las grandes novedades de la semana ha sido esta segunda etapa en el proceso que viene llevando adelante el gobierno para eliminar las LEVACs, este instrumento que ha cobrado una gran notoriedad en los últimos años y que ha brindado grandes ganancias a los inversores, ¿no, Sebastián? ¿Cómo estás? Es así, el gobierno está haciendo un trabajo más que aceptable en sacar la presión al dólar, reduciendo el stock de LEVACs que tiene el Banco Central, pasándolo a otros productos financieros del Tesoro y estirando los vencimientos. Así tiene menos presión de cara al futuro. Vos pensás que allá por noviembre de 2017 en dólares había cerca de 63.000 millones de dólares en LEVACs Banco Central, pasado a pesos. Hoy estamos en 15.000. Es decir, estamos mejorando, falta, pero estamos mejorando. Bueno, hubo una devaluación muy importante desde ese momento y después también ha habido, ¿no?, una reducción del stock, ¿no?, de LEVAC en poder del Banco Central, ¿no? Y están pasando a una cantidad nueva o diferente de productos financieros como las letras en dólares, letras en pesos, letras capitalizables, como ocurrió hoy. La intención es poner fin a este proceso en diciembre de este año, ¿no? Esa es la idea. Eliminar las LEVACs en circulación, en manos del Banco Central. Esa es la idea y abrir un capítulo nuevo el año que viene con un dólar ya más tranquilo, con una inflación más bajo control y con un plan de déficit cero que va a ayudar a los mercados a estar más tranquilos de cara al futuro. Muy bien, bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, abrimos este bloque como siempre respondiendo a todas tus consultas. Comenzamos con la situación de las entidades financieras y como siempre con una noticia del sector bancario. Así es, Ale, y en momentos donde cada vez más nos cuidamos de las expensas, que han aumentado mucho, es una buena noticia para los consorcios. El Banco Ciudad abrió una cuenta totalmente gratuita. Para aquellos que quieran utilizarla, simplemente tienen que ir con los datos del edificio, del consorcio, datos legales y abrirla en cualquier sucursal del Banco Ciudad. Bueno, cambiamos de tema y como hablábamos en el bloque anterior, de acuerdo al presupuesto nacional presentado el lunes pasado, la economía va a caer este año un 2,4%. Como viene sucediendo desde el 2012, la actividad económica se va a contraer nuevamente en un año par. Agustina Martínez Bassi dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero dialogó con la gente para saber cómo vienen atravesando este proceso de recesión y cuánto creen que se va a prolongar.
¿Cómo te viene afectando la caída de la economía de los últimos meses? Terriblemente. Cuando había asomado un poco la cabeza ya tuve que volver a checar todos los gastos de nuevo y se está haciendo súper engorroso llegar a fin de mes. Y mucho, la verdad que nos sube todo, cada vez el poder adquisitivo es menor y la economía es un desastre. Y mira, por culpa mía mal, porque yo no le echo la culpa ni al presidente, ni a fulano, ni al vecino. ¿Qué venís haciendo frente a esta situación? Y cada vez consumiendo menos que la recesión que estamos teniendo en estos días. Lo primero que recortás es el esparcimiento y al final estás sobreviviendo y no viviendo, no podés hacer nada para vos. Bueno, controlo muchísimo más, mucho más las compras, mucho más las salidas y sobre todo los servicios. ¿Crees que se va a prolongar mucho tiempo más? Y con las medidas económicas que están tomando, sí. Dios quiera que no. ¿Crees que el gobierno va a poder revertir la situación? ¿Cuánto tiempo más se va a prolongar? Me encantaría que lo pueda hacer, realmente no veo que lo pueda hacer. Hasta el día de la fecha creo que no. Con las actitudes que están tomando seguimos más de lo mismo. No creo que se arregle nada. Creo que no lo sabe nadie. Ellos creo que tampoco lo saben. Clave para que la economía comience a recuperarse, estabilizar el valor del dólar. Por un lado, para ponerle un techo a la caída del salario real que impacta fuertemente en el consumo y por otro lado, para definir los precios relativos que va a haber de acá a los próximos años de manera tal que las empresas puedan definir sus proyectos y ponerlos en marcha. Sí, la recesión se ve en la calle, esto es muy claro, hace mucho no pasaba algo así. No solamente hay gremios que acordaron 12, 15% de aumento de sueldo con una inflación de 40, sino están todos aquellos autónomos que viven de changas, de consumo, digamos, básico, que realmente también están pasando muy mal. Quizás cuando las cuentas públicas se ordenen un poco, el gobierno pueda dar algún tipo de ayuda social, ¿no?, para paliar un poco la crisis. Desde ya, no es algo que está contemplado en el presupuesto. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y también ha sido sorprendente en estos últimos días la recuperación del mercado local, tanto de las acciones como de los bonos, Sebastián. Correcto, hoy cerró el Merval 3,3 puntos arriba, cerca de 33.000 puntos. Las acciones en Wall Street, los ADR, también crecieron un promedio de 3%. El riesgo país bajó a 637 puntos, ya ha bajado casi 90 puntos desde principio de mes, por suerte. Y hay un sentimiento de que las cosas para el mercado, lo peor ya pasó, para el país no. Sí, Sebastián, el Merval en su valor máximo desde marzo de este año, ¿no? Correcto. En pesos desde ya. Obviamente en pesos. El mercado está intentando diferenciar aquellas acciones que merecen tener una segunda oportunidad y empezar a ser compradas y aquellas acciones que por ahora merecen estar encajonadas a esperar que mejore un poco la situación de cada una de ellas. Eso es lo que estamos viendo y vemos cómo seguirán los próximos días. El viernes, a partir de este contexto, vas a venir con alguna recomendación, ¿no?, para todos aquellos que están analizando qué hacer con su dinero, pero vamos a cerrar el bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros, como siempre, con una noticia del mercado asegurador. Así es, con información que compartimos en pantalla y con una denuncia respecto de irregularidades en la asignación de peritos médicos. Estamos hablando, sí, de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y errores que se están detectando en los procedimientos, en los procesos. ¿Cuánto esto está vinculado a la intención, sí, de disminuir la judicialización y algo que evidentemente va en contra y que va a ser seguido de cerca? Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Un gusto, sí, gracias. Bueno, y como hablábamos en el bloque anterior, el gobierno continuó esta semana con la reducción del stocks de Levax. El gobierno liberó, digamos, al mercado 230.000 millones de pesos que no renovó justamente en esta última licitación que realizó ayer y que está absorbiendo a través de distintos instrumentos entre el día de hoy y el día de mañana. ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión, ¿no?, del gobierno de acelerar este proceso en estos últimos meses? Bueno, yo creo que el stock de Levax era un monto importante, hoy está muy reducido.
hay una porción importante, digamos casi un 50% dicen, en manos de bancos que a su vez lo van cambiando por otros instrumentos, ya que los bancos ahora no pueden suscribir. Y me parece que es un proceso que se está llevando de manera paulatina, desinflado si uno quiere. Digamos, a veces uno se pregunta si el gobierno no se apresuró en acelerar claro, esa es la pregunta, reducción. ¿no?, que uno se hace. Sí. Yo creo que daba lugar para hacerlo más tranquilo, pero bueno, parece que quisieron cerrar ese capítulo. ¿Pero fue una exigencia del fondo hasta donde vos sabés o fue una decisión del gobierno? Yo creo que al principio fue un pedido del fondo, pero en un programa de reducción que después fue de iniciativa del gobierno, pero esto no tengo información. Claro. Se me ocurre el pedido del gobierno o la decisión del gobierno fue acelerarlo. ¿Y vos crees que esta decisión, ¿no?, de acelerar la eliminación de las LEVAX contribuye a detener la corrida cambiaria o la alimenta, ¿no? Porque en estos últimos supermartes, ¿no?, como se han llamado mediáticamente, solo ya la perspectiva, ¿no?, de la llegada de ese día alimenta, ¿no?, la demanda de dólares en el mercado cambiario. Yo creo que, digamos, puede haber pasado por la cabeza de las autoridades del Banco Central en desarmémoslo rápido, vendamos los dólares que correspondan para que esto, decíamos, quede atrás, y con la venta de esos dólares acompañamos el cambio de portafolio y además luego estabilizamos el tipo de cambio. Pero la idea es como de esta manera trabajar sobre las expectativas, ¿no?, eliminar esta nebulosa, ¿no?, que generaba la presencia, ¿no?, de ese stock gigantesco de LEVAX, ¿no? Claro, por eso, es como que lo querían dejar atrás. Se había tomado esta licencia, si uno quiere, de la venta de moneda extranjera. Con eso, además, absorbían pesos, lo acompañaron con suba de encajes. Y bueno, esto logró por lo menos alguna estabilización por estos días de tipo de cambio. ¿Cómo te parece, Daniel, que vos tenés mucha experiencia en esto también, que puede continuar la negociación con el Fondo Monetario? ¿Se van a acelerar los desembolsos? ¿Se van a ampliar? ¿De qué montos pensás que se puede hablar? Bueno, yo creo que el gobierno está diciendo, bueno, acá tenemos un programa fiscal más fuerte de lo que habíamos previsto, por lo tanto, correspondan aumentando los desembolsos y adelantándolos, las dos cosas. Yo creo que algo va a haber, pero digamos, del lado del fondo preguntarían, uno, cómo se consolida esta situación fiscal, porque las retenciones son un impuesto que no necesariamente va a durar mucho, y además el mismo diseño que se le dio, que es un monto fijo de pesos, hace que con el correr del tiempo sea un porcentaje cada vez menor del producto. Y después, cómo además se complementan con las otras medidas, también en materia fiscal, y esto, digamos, en resumen, representa una intención del gobierno reforzar, unas preguntas por el lado del fondo, pero una voluntad de tratar de acompañarlo, y en ese sentido creo que probablemente tengamos algo de aceleración de los desembolsos anunciados y quizás algún aumento de programa. ¿Te parece que para que esto ocurra, que salga rápido el presupuesto, es un tema, no es necesario, están dados los consensos? ¿Y qué te parecieron los números del presupuesto 2019? Especialmente el dólar a 40, no el mismo valor que está ahora. Bueno, sí, el dólar a 40 suena particular, digamos, ¿no? La mayoría anticipan otro tipo de cambio, además estaría como implícito una apreciación del tipo de cambio. Uno se pregunta si esto es más un manejo presupuestario que una proyección. Me parece que es más de lo primero, que dicen, bueno, hagamos que aparezca poco este gasto y después tenemos la facultad de reaumentarlo, porque eso está vinculado fundamentalmente al pago de intereses, que está en moneda extranjera.
Pero nosotros hablábamos, ¿no?, en el primer bloque también que da la impresión de que el dólar hoy está en un nivel alto y que en la medida en la que el gobierno logre estabilizar las expectativas, si logra contener la inflación en los próximos meses, la verdad que no parece un valor alocado pensar en un dólar de 40 pesos a lo largo del año que viene. Claro, pero coincidimos que, bueno, el dólar frente a un promedio histórico y corregido por precios está relativamente alto. Hubo momentos donde en la historia también hubiera estado mucho más alto. Aún más alto, eso es cierto. Pero en contextos también distintos, ¿no? Porque claro, hoy hay un Banco Central con reservas, hay apoyo, ¿no?, de los organismos multilaterales, ¿no? Sí, sí. Hay sí alguna especie de debilitamiento de otras monedas de la región, particularmente que afectan la paridad del peso también. Pero la clave para mí es estabilizar la inflación. Porque si decíamos, estabilizamos solo el tipo de cambio, no la inflación, lo que hablábamos hace un rato del presupuesto, parece irrealista y parece que en un momento estamos más vulnerables. Desde ya, tal cual. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con el análisis del economista Daniel Marx sobre los principales temas que está dejando esta semana, con importantes noticias económicas, con la presentación del presupuesto del 2019 y con esta segunda etapa en la cancelación de las LEVAX. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.